en la calle. Son las 2:10 de la tarde, amigas y amigos. Les damos la bienvenida al doctor León Arizmendi, profesor universitario, abogado en el ámbito laboral y también presidente del INAESIN. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, profesor. Buenas tardes, Vanessa. Gracias a ti por la oportunidad y saludos a todos los que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros. Profe, le queremos preguntar en primer lugar su valoración sobre este anuncio que hizo el día de ayer el mandatario Nicolás Maduro. Ya vimos que hoy los gremios universitarios lo rechazaron. ¿Es tan malo? ¿No hay ningún beneficio para el trabajador? Bueno, Vanessa, tú sabes, esto es un tema en el caso de los abogados, siempre preferimos ver publicado en la Gaceta, que en definitiva que fue lo que se decidió, porque hasta ahora lo que tenemos es una especie de información oral. De todo lo que hagamos, por cierto, se ha convertido en una tradición que se hacen unos anuncios y la Gaceta aparece un mes después, un montón de días después. Entonces, mientras tanto uno comenta, ¿no? No veo ninguna, digamos, lo que se anunció es que a partir, se supone que de hoy, los ingresos de los trabajadores, y eso sí lo enfatizó el presidente de la República, los ingresos de los trabajadores van a ser, en lugar de los 100 y algo, 102, 103 que estaban percibiendo, van a ser $130. Ahora, lo que deja una cantidad primero, ¿cómo se va a distribuir eso? Claro. Hasta ahora había dos bonos: el bono de alimentación, el llamado Z-Ticket socialista, y el llamado bono de guerra. El bono de alimentación son $40, el otro son 60. Y el salario mínimo son 130 bolívares. Entendemos que se mantiene igual, ¿sí? Eso es lo que le oí al exministro del Trabajo, le leí en una declaración del ministro del Trabajo. Francisco Torrealba. Sí, lo que creo que fue en la red, en X. ¿No? Sí. Que es lo que se ajusta es el bono de guerra, que llegaría a 90, más los 40 del Z-Ticket serían los 130. Entonces se mantiene el mismo salario mínimo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de mantener el mismo salario? Y ahí hay un problema serio, Vanessa, al que el problema serio es que el bono de guerra solo lo perciben los funcionarios públicos, los empleados y los trabajadores de las empresas públicas. Entonces, si eso es así, entonces los trabajadores del sector privado no tienen nada que hacer con lo que se anunció ayer, porque ellos seguirían teniendo los 130 bolívares de salario mínimo más la remuneración, digamos, en el sector privado el esquema es otro. Pero la regla entre nosotros es que hay un solo salario mínimo. Claro. Un salario mínimo general para todos los trabajadores, con la única excepción de los aprendices, que pueden tener un ingreso inferior. Pero eso, cada vez que se fije el salario mínimo, se indica cuánto es el salario mínimo para los trabajadores de la ciudad y del campo, como decíamos antes, y además para los aprendices. Entonces, ahí hay un bache que, caramba, o sea, ¿cuántos trabajadores tiene el sector privado, cuántos trabajadores tiene el sector público? Pero lo cierto es que si el esquema es sobre los ingresos y solo se ajusta el monto del llamado bono de guerra, es solo para el sector público, los anuncios de ayer. Con lo cual se ratifica que el monto de salario mínimo en Venezuela, no ha habido ajuste del salario mínimo. La Constitución dice que eso debe hacerse todos los años. Tenemos un foro de diálogo con asistencia técnica de la OIT que ya cumplió 2 años, que aprobó un método para el establecimiento del salario mínimo. ¿Que no se aplicó en este caso? Claro que no se aplicó. No se aplicó. Es que no hubo ajuste. El salario mínimo no se movió. Entonces, bueno, todos esos avances en relación a los indicadores, a lo que se combinó como indicadores
para tomar una decisión, bueno, están allí archivados. Porque, repito, Vanessa, me parece que es importante el dato, ¿no? Por lo menos es que el salario mínimo sigue siendo 130 bolívares y lo único que se mueve son el bono, el llamado bono de guerra, que solo se le aplica a los trabajadores del sector público. O sea que el mundo, aquí a mí no me gusta decir esto, ¿no? No me gusta porque se suele tomar o se puede tomar de cualquier, bueno, aquí estamos en muchos pequeños negocios, uno no Sí, sabe cómo, sí, sí. pero se conocen los indicadores, pero sería perfectamente válido, de acuerdo con la normativa vigente, que a un trabajador lo contrataran por el salario mínimo más el bono del cetatique. Claro, porque esta va a ser la referencia, evidentemente, ¿no? En el mundo laboral. En el mundo laboral el salario mínimo es 130 en general, pues no hay otro. Entonces, digo, cualquiera se podría aprovechar de esa circunstancia. Por fortuna entiendo que ahí voy a recordar a mi viejo amigo, el economista Emeterio Gómez, lamentablemente fallecido, que en sus últimos años se dedicó a hablar mucho de eso que llaman responsabilidad moral de la empresa. O sea, vamos a apelar a la buena fe y a la responsabilidad moral de la empresa, que a nadie se le ocurra tener a un trabajador en la nómina cobrando con el mínimo, ¿no? Claro. El mínimo más el bono, el ticket, esta ticket. Esos serían como 40 más 3 y pico, $44 mensuales. Ojalá que los parámetros sean otros, pero esto deja ese vacío. Pero por el otro lado, en el caso del sector público, lo que más se afecta son las profesiones, Vanessa. ¿Por qué se afectan las profesiones al dejar el salario mínimo en estas condiciones? Porque las tablas salariales, el escalafón de la administración pública está construido, se supone que sobre la base del mérito, ¿no? No voy a poner de ejemplo al tema nuestro de los profesores, pero podríamos trasladarlo al mundo del magisterio, a los empleados públicos en general, están agrupados de acuerdo con sus profesiones, con sus oficios, con sus destrezas. Entonces, si no se mueve el salario mínimo, las escalas tampoco se mueven, porque los bonos son montos similares para todo el mundo. Claro. O sea, cualquiera, un médico puede tener salario como médico, su sueldo como un médico más el monto del ticket de alimentación y el monto del bono de guerra. Ahora, ese monto del bono de guerra y del cesta ticket es el mismo que devenga el trabajador con las menores calificaciones. Entonces hay un desestímulo. Nosotros hemos llamado esto una política de igualación por debajo. Claro. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una escala y otra? Son mínimas y bueno, si lo que va creciendo son los ingresos, pues casi que todo el mundo gana lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué estímulo tienen los profesionales para que sea diferente, superar, para estudiar, para hacer un curso de mejoramiento? Si nada, eso no vale nada. Eso es, en el mundo de las relaciones laborales, eso es terrible. O sea, más bien el mundo laboral ha venido evolucionando en la dirección de posicionar, de premiar los méritos, que es lo que ocurre con estos inventos tecnológicos, con las creaciones tecnológicas. Hay que estudiar para manejar eso ahora. Sí. Eso se hace, entre otras cosas, porque hay un estímulo para hacerlo. De lo contrario, no tiene sentido. Entonces, volvemos estamos en el mismo punto, Vanessa. O sea, aquí hay una destrucción del valor del trabajo y no hay ninguna señal de rectificación por el lado del Estado. ¿No? Pero la propuesta que pusieron sobre la mesa las organizaciones sindicales de colocar como punto de partida $200, están metidos dentro de una idea de que se trata de reconstruir el valor del trabajo para que la gente sienta que su trabajo vale, ¿no? Claro, eso implica ajustar las escalas
y premiar al que hace el mejor esfuerzo. Yo vengo repitiendo, bueno, aquí en la universidad pues, se supone que los que se quedaban dando clases eran los que mejor salían en términos de calificaciones. No, pero ¿cuál es el estímulo que tienen para quedarse dando clases? Igual que ¿cuál es el estímulo que tienen en el magisterio? ¿Quién quiere ser maestro en la Venezuela de hoy? Claro, que es lo que se planteaba el día de hoy. Doctor Arismendi, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos atentos a la publicación en Gaceta y volvemos a conversar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. 2:21 de la tarde. Escuchamos.